Muy bien. Ahora sí. Muy bien, ahora sí vamos hablando un poco mejor todavía para que se quede grabado. Sí, entonces reiteramos, recordamos que esos contratos de mandato que se hacen no son recomendables para la transmisión del dominio. Decía Gerardo, a lo mejor podría funcionar si yo voy a comprarlo, pero evidentemente no quiero hacer la compraventa a mi nombre y todavía no me queda claro quién va a ser el nuevo vendedor para que pueda hacer una compraventa directa. Entonces, de entrada, que me firme un poder notarial para pletos y cobranzas de administración, que quede claro que esta persona tiene un compromiso económico para conmigo y con base en esto, pues ya puedo hacer la compraventa después para un nuevo comprador, ¿sale? Pero ahorita el problema es cuando quiero quedarlo para mí, ¿sale? No se puede hacer, se llama contrato consigo mismo. Empiezan a buscarlo por ahí en Google contrato consigo mismo, que justamente se refiere a esta parte en donde una persona, por ejemplo, yo puedo adquirir, si yo soy representante legal de una empresa o representante legal de una persona, puedo comprar para mí algún bien, específicamente de las empresas, el mandante casi no, representante legal sí, porque ya vemos que el mandato está prohibida la compraventa, pero se llama contrato consigo mismo. Si alguien lo tiene por ahí entre sus disposiciones, pues lo leemos. Si no, seguimos con la siguiente diapositiva para avanzarle. Nos dicen, estas personas no pueden comprar. La siguiente diapositiva, el número 88, en lo que encuentran el mandato consigo mismo. Asimismo, de conformidad con el artículo 2186, los peritos y corredores de cuya venta hayan intervenido tampoco pueden comprar los bienes de cuya venta hayan intervenido porque su violación produce una nulidad relativa para proteger intereses particulares. De lo anterior se desprende que los preceptos relativos a la capacidad para vender o comprar no se sancionan igual, ya que en ocasiones se violan preceptos de orden público y en ocasiones preceptos protectores de intereses particulares. A veces está viciado de nulidad absoluta, a veces de nulidad relativa según el caso. ¿Sale? Entonces, hasta aquí estas restricciones para comprar y para vender. ¿Encontrar el contrato consigo mismo? ¿Alguien tiene por ahí entre sus curiosidades? ¿No? Bueno, una pregunta, por ejemplo, sí. ya leí yo ahí, ya no son 10 años, son 3 años los que dice el tema del poder. Ok. Pero también cuando se dice irrevocable, a ver, se me fue. Se puede revocar también por medio de un juicio. Sí, O sea, sí, es decir, o sea, no es irrevocable, realmente no es irrevocable. La característica de irrevocabilidad evidentemente está sujeta a otras condiciones. ¿Sí? No es que pueda ser irrevocable, no es que no sea permanente. Tiene una vigencia específica y además de eso puede ser materia de revocación sin mayor problema. ¿No? Tiene razón. Ya por último, Hay perdón, jurisprudencia. Sí, te escucho. por último, nada más ya el tema de cuando lo pide la notaría y como irrevocable le dan aviso a Hacienda, al SAT, para Okay. efecto del tema de lavado de dinero por medio de las notarías. Cuando uno lo pide de manera normal, o sea, que sea revocable, no dan aviso, pero cuando lo piden irrevocable, nada más sí dan aviso. Sí, porque generalmente cuando se establece que es irrevocable, se presume que hubo una enajenación, se presume que hubo una alteración de la propiedad y que se está evadiendo ese impuesto. ¿Por qué? Porque muchos de los honorarios que cobran los notarios por hacerlo, este 5% a la que hace referencia el joven Gerardo, evidentemente es para pagar impuestos, ¿no? Y específicamente el impuesto para la enajenación de bienes inmuebles. Entonces, como se trata de evadir el pago de notario, el pago de impuestos, obviamente se le da aviso a Hacienda por posible evasión fiscal. ¿No? Muy bien, joven Gerardo, muchísimas gracias. Por eso reiteramos que no es recomendable. En materia de compraventa no es recomendable hacer la enajenación de bienes inmuebles mediante un mandato de esos llamados irrevocables. ¿Sale? Bien. La forma del contrato. Bueno, el contrato de compraventa es consensual, excepcionalmente es un contrato formal, se requiere una forma escrita. Vamos a ver la siguiente diapositiva, el número 89, por favor. Joven Víctor, ¿nos ayuda? 89. Forma de contrato de compraventa. La compraventa no requiere para su validez de formalidad alguna, salvo si se recae sobre inmuebles, artículo 2222 del Código Civil de Baja California Sur. Luego, por regla general, es un contrato consensual. Por excepción, es formal o real. Por lo que hace la compraventa sobre inmuebles es consensual. Esta regla sufre las siguientes excepciones. Ok, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Dice, primero, cuando las partes convienen establecer alguna forma como escritura pública y privada. Entonces, hay ocasiones en donde a lo mejor, dado que es un vehículo muy caro o dado que son joyas específicas, entonces yo ocupo que sea ante notario público. ¿Sale? En el contrato mismo se establece
que este contrato se va a elevar a escritura pública. ¿Por qué? Por si hay ventas exigibles. No sé, la verdad es que me pareció ver que hay en Cabo San Lucas, no, en San José del Cabo, hay dos centros comerciales que manejan productos muy caros, ¿no? Hay una botella de coñac que vi allá en Cabo San Lucas que andaba como por 68,000 pesos, ¿no? Una botella de coñac, la verdad es que yo no había visto, no había visto tanto, ¿no? Entonces, realmente un Don Pedro o un presidente creo que están mucho más accesibles que eso, pero una botella de coñac o de brandy andaban por 68,000 pesos. Entonces, imaginémonos que me piden un lote de unas 10 botellas de esas. Entonces, estamos hablando de una negociación, por lo menos a precio de compraventa de comercio, que sea para rentable, por lo menos de 500,000 pesos. ¿Sale? Por lo menos 10 botellas, por lo menos 500,000 pesos. Entonces, claramente me interesa ya ponerlo ante notario público, ¿no? Claro que me interesa que sea una venta exigible y ante notario público si me va a pagar a plazos, por ejemplo. Entonces, esa compraventa, pese a que es un bien mueble, pese a que son botellas que generalmente no se establecen ante notario público, como me va a quedar debiendo la cantidad de 400,000, 300,000, 100,000 pesos, ya me interesa que sea ante notario público. Si así lo ponemos en el contrato, que este contrato para que yo se lo entregue tiene que firmarse ante notario público, entonces sí tiene que hacerse, si así lo establecen ellos. La siguiente, que es de la postura número 90, dice el 2, cuando se trata de venta a títulos de crédito de portador, cuya transmisión solo opera con la entrega de la cosa, ya lo habíamos visto, esos casos en donde la formalidad se requiere que sea contra la entrega. El inciso número 3, la diapositiva número 91, por favor, joven Abimael, si fuera tan amable. Sí, claro. 3. Cuando la misma cosa se vende a distintas personas, si es mueble, prevalecerá la primera venta. Si no puede verificarse la periodicidad, prevalecerá la hecha a que tiene en su poder la cosa. La posesión es supletoria del documento probatorio de propiedad. Bien. Ya veíamos nosotros que la venta de cosa ajena es nula. Es decir, ya veíamos que si alguien vende, pero a lo mejor Gerardo también le ha tocado ver realmente muy amargas experiencias con algunos corredores que sí, evidentemente tienen los documentos y empiezan a vender los bienes 2 o 3 veces, sobre todo cuando son muchas casas y empiezan a asignar a varios corredores o a varios empleados que ellos hacen esas compraventas y esa se vende, una misma casa se vende 2 o 3 veces. Entonces, evidentemente, la primera que se hizo, pues esa ya es dueño y ya evidentemente desplaza las demás negociaciones, porque las demás estarán vendiendo cosas que no son de ellos y estará visada nulidad relativa. El problema consiste en cuando no podemos verificar en qué periodos se desarrollaron la compraventa. Y tenemos varias compraventas contemporáneas o simultáneas. Entonces, en ese caso, evidentemente, quien esté en posesión y tenga la propiedad, pues, y tenga ese contrato de propiedad, ese contrato de compraventa, prevalecerá, ¿no? Necesariamente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Me parece muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Vamos a preguntarle a Gerardo que nos dé el concepto de obligaciones, por favor. Gerardo, ¿qué es una obligación? Sí, hasta la cámara se movió. Sí, es donde existe un concepto, bueno, es sí, concepto de voluntades, donde existe una persona llamada acreedor y una persona llamada deudor, donde el acreedor es el, híjole, ya me trabé, maestro, que me ayude ahí el Abimael, por favor. No, Abimael es muy tramposo y empieza a buscarle en Google. Alguien ahí. No, mejor Jocelyn. No recuerdo, la verdad. Jocelyn o Karen. Escoge alguna de las dos para que le ayude con el concepto de obligación. Karen, está bien, Karen. Karen, muy bien. Karen es la elegida. Karen, por favor, denos el concepto de obligación, si fuera tan amable. ¿El que tenía que leer aquí la diapositiva 92? No, que nos diga el concepto de obligaciones. ¿Qué es una obligación, Karen? Pues la obligación es el dar, hacer y no hacer, ¿no? Ahí va, ya le aportó más a lo que decía Gerardo. Tenemos que aprender las obligaciones, esa es una definición. Fíjese que no existe el derecho si no hay obligación. Si el derecho no es derecho
sino una correlativa obligación, ¿no? Sería una potestad, una facultad, un favor, pero para que sea derecho tiene que haber una correlativa obligación. Pero maestro, ¿es el acuerdo de voluntad donde existe una persona llamada deudor? No, A ver, no es un acuerdo de voluntades. No, no, o sea, Con- generalmente la fuente más importante de las obligaciones son los acuerdos de voluntades, eso sí, pero una obligación no es un consenso de voluntades por regla general. Jocelyn, vamos a ver Jocelyn, porque a lo mejor Jocelyn ya lo sabe y tiene la necesidad de exponer su concepto de obligación. Jocelyn, Pues lo vimos el cuatrimestre pasado, por favor. sí, ya sé, profe, pero. Y la semana antepasada también me preguntó otra vez y aún así no se me quedó. me están llegando ¿No? las lagunas. Ahí le va. Donde el acreedor tiene la No, facultad. pero desde el principio, desde el Ay, maestro, principio. espérame, es que me están llegando las lagunas, pero es donde el acreedor está facultado de hacer, no hacer, de dar y de extinguir o modificar algunas obligaciones, y donde el deudor tiene pues el derecho, o en este caso la obligación de hacer, de dar o no hacer. Ok, Más- está un poco confusa, ¿no? Ya nos falta Jennifer, que Jennifer es la más decana de mis alumnas, es con la No, que me tenemos da más- vergüenza, maestro, por eso estoy diciéndote la respuesta, porque me da mucha pena. No, pena ¿por qué? Pena robar y que lo cachen, eso es pena, no. Hay que seguir practicando. Jennifer, concepto de obligaciones a la primera y de corridito. Ay, profe. Bueno, la obligación es el vínculo jurídico entre dos o más personas, una llamada acreedor y otra deudor, donde la primera está en la facultad de exigirle al deudor hacer, dejar de hacer. Ay, profe. Casi. Le salió más fluido, le salió más fluido. Bien, vamos con Víctor. Víctor, por favor. Primero, puse en un link ahí que encontré de lo sí. que nos preguntó El contrato respecto consigo mismo. al contrato consigo mismo. Está interesante, pero son 82 páginas, no alcancé a leerlas ahorita todas. Sí, está muy bueno. Sí, ya lo chequé. Está interesante. Ok, usted pregunta obligación. Bueno, obligación es esa relación jurídica en donde existe un sujeto pasivo y un sujeto activo, acreedor y deudor, en donde el primero, el pasivo, se ve en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer, y el acreedor o el sujeto activo está facultado para exigir y recibir esa prestación. Muy bien, muy bien. Le faltaba esa palabrita de prestación, pero muy bien. Le faltaba respecto del deudor, pero quedó ya muy bien. Si tuviera que calificarlo sería 9.5. ¿no? Muy bien, muy bien. Abimael tendría que sacar 10, ¿no? Porque él ya me queda claro que lo sabe, pero sí es importante. Qué lástima que se fue Karen. Pero qué bueno que está grabando. Qué bueno que está grabando y que ya regresó Karen. Qué bueno que está grabando y lo vamos a subir porque el concepto de obligaciones es de las materias más importantes que hay. O sea, la obligación para un estudiante de derecho es indispensable saber siempre qué es una obligación. En cualquier materia de derecho va a haber obligaciones fiscales, obligaciones de derecho internacional, obligaciones internacionales, obligaciones penales, obviamente. Entonces, la obligación, no puede existir un derecho sin una correlativa obligación, ¿sale? Si yo tengo el derecho a recibir alimentos, obviamente alguien tiene que tener obligación. Si yo tengo derecho a que me paguen, alguien tiene que tener la obligación de pagar. Entonces, no existe un derecho sin una correlativa obligación. Ahora sí, Abimael, lo escuchamos, se va a grabar, lo vamos a subir a YouTube. Entonces, jugamos que nos diga de corrido el concepto de obligaciones. Nada más, efectivamente coincide en que si no existe obligación, no existe el derecho, como es el caso de vivienda, en que no se hace ese vínculo de obligación, pues, ¿no? Bueno, el concepto de obligación casi lo acierta al 100% Víctor, nada más hay una pequeñita parte. Yo cuando menciono este concepto, de repente se me viene a la cabeza Antonio, porque él se lo sabía, pero perfectito. Sí, de corrido. Obligación es un vínculo jurídico en el que existe un sujeto activo llamado acreedor y un sujeto pasivo llamado deudor, en el que este segundo se ve en la necesidad jurídica de realizar una prestación, de dar, hacer o no hacer.
y el sujeto activo tiene la facultad de recibir y exigir dicha prestación. Muy bien, creo que está, ya Imael ya podría sacar un 9.9, ¿no? Nada más le faltó una disyuntiva que yo no comparto tanto porque la facultad del acreedor es de recibir o exigir la prestación, ¿sale? Es alguna de las dos, evidentemente. Si yo la recibo, ¿para qué la exijo? Sería ridículo que me lo vengan, la reciba yo y luego la exija, ¿no? Entonces, si ya estoy recibiendo, no tengo que exigir, entonces lo puede exigir o recibir, ¿no? Entonces, muy bien, pero ahí en fuera. Eso iba a comentar yo, pero yo quería que sacara 10, pues no lo comenté. Sí, no Porque quería, sí no observé quería eso. opacarlo como hizo con usted, ¿no? Muy bien, El otro entonces. archivo, profe, nada más rápido. El otro archivo está bueno también por la representación. Ok, También, si lo perfecto, quieren leer. muy bien. Muchísimas gracias. Es importante esto porque sí existe la posibilidad del contrato consigo mismo. Ya está el link ahí y vamos a continuar. Vamos a ver las obligaciones, es decir, esta necesidad jurídica que tenga el vendedor. Es decir, reiteramos, hay obligaciones en todos lados, con mayor razón en un contrato de compraventa. Entonces vamos a empezar con las obligaciones, que es esta relación jurídica y esta necesidad jurídica que tiene el vendedor de hacer prestaciones determinadas. Vamos a ubicar las prestaciones a que hacía referencia desde Gerardo, ya empezó a decir prestaciones de dar, hacer, no hacer. Jennifer también ya la señalaba, Víctor también ya la establecía, ¿no? Ya se fue Víctor, pero también lo establecía. Vamos con la siguiente diapositiva, obligaciones. Ahora sí, Karen, por favor, la número 92, obligaciones del vendedor, por favor. Es que estaba buscando lo del contrato consigo mismo porque creo que usted ya no nos había dicho. Yo ya lo tenía en algún lado apuntado, pero no lo encontré. Sí, sí. No, si el de obligaciones, que lo machacamos y lo machacamos, tampoco lo quedamos bien. Entonces, ya el contrato consigo mismo ya era un lujo, ¿no? O como están esos memes de moda, No, es que lo tengo apuntado en algún lado porque no me acuerdo si el cuatri pasado nos lo dijo, ese concepto o nos hizo que lo buscáramos, nos dejó de tarea el contrato consigo mismo. Sí, no, pero recuerdo. si pudiéramos hacer un meme, diríamos que aprenderse el concepto de obligaciones está bien. Y el contrato consigo mismo ya es vanidad, ¿no? Entonces, Sí, muy bien. Es avaricia. Ya es avaricia, sí, ya es avaricia. Muy bien. Bueno, por obligaciones favor, del vendedor. Por favor. Es pertinente destacar que siendo la compraventa un contrato bilateral, produce obligaciones a cargo de ambos contratantes y respecto del vendedor tiene las siguientes obligaciones. Vamos a Evidentemente, estamos en un contrato bilateral, hay obligaciones para ambas partes, evidentemente en los correlativos derechos que hacemos referencia. Entonces, hay un catálogo ahí, una lista de obligaciones que tiene el vendedor. Joven Gerardo, por favor, la leemos. La siguiente diapositiva. Es 93, ¿verdad? Sí, por favor. Número 1, transmitir la propiedad de la cosa o derechos vendidos. Número 2, conservar la cosa hasta su entrega al comprador. 3, entregar la cosa al comprador. 4, responder de los vicios ocultos de la cosa. 5, responder de la evicción de la cosa. Y 6, pagar la mitad de los gastos de escritura y registro. Siempre y cuando no haya consenso en contrario, es decir, hay ocasiones donde se ponen de acuerdo en quién va a pagar la escritura. Si no se ponen de acuerdo en quién va a pagar la escritura se paga a mitad de precio, sale mitad y mitad. Entonces, esos son algunos requisitos, algunos ejercicios. Vamos a ver, uno por uno, vamos a desmenuzarlos. Por favor, Jocelyn, si fuera tan generosa, la diapositiva número 94. Primero, en relación con el primer punto se señala que la transmisión de la propiedad es la esencia de la compraventa, pues en su consecuencia normal y opera por mero efecto de este contrato. Sin embargo, este principio general sufre excepciones. Inciso A. Cuando recae sobre cosas en género, en este caso la propiedad se transmitirá hasta que la cosa se haga cierta y determinada a lo que el vendedor debe atender. Gracias. Entonces, la primera característica es esta. Entonces, la primera obligación es transmitir la propiedad, obviamente. Entonces, es la esencia de esto. Si no transmite la propiedad, pues es un arrendamiento, es un comodato, es un préstamo, como quieran llamarlo ustedes, pero no es un contrato de compraventa. El objetivo es justamente transmitir la propiedad. La compraventa es un contrato taxativo del dominio, entonces tiene la posibilidad de venderlo sin mayor problema. ¿Sale? Vamos a ver estas excepciones a que hace referencia Jocelyn. Por favor, Jenny, si fuera tan amable, la siguiente diapositiva. Sí. B. La venta de cosa ajena.
Ante la revalidación, en esta hipótesis, aunque se diga que la venta es nula relativamente, en realidad es inexistente, ya que la falta de la posibilidad jurídica de efectuar la transmisión, requisito esencial de la compraventa, lo que sucede es que, desapareciendo la causa de la inexistencia, la venta se revalida y es válida retroactivamente. En la venta con reserva de dominio, cuando así se ha pactado la transmisión, se efectúa hasta que el precio sea cubierto. Esta es muy importante, la compraventa con reserva de dominio. Sí se transmite la propiedad, pero la propiedad, las características de la propiedad son muchas. Una de las características de la propiedad es el dominio, pero si recordamos, si alguien me ayuda, por favor, a recordar cuáles son todas las características de la propiedad, es decir, qué son todo lo que un propietario puede hacer, se los voy a agradecer muchísimo, porque ya ni me acuerdo. ¿Qué pasó, Karen? Maestro, las características de la propiedad es usar, disfrutar y disponer. Claro, entonces es muy bien, muchísimas gracias. Es decir, el propietario puede usar, disfrutar y disponer. Esta disposición es la facultad de dominio, es decir, justamente el dominio que se ejerce sobre la cosa nos establece esta posibilidad de poder revenderla. Entonces, por ejemplo, si yo le vendo una casa al joven Abimael, pero se la vendo a plazos, es decir, yo le doy 2 años para pagarme la casa. La casa vale 1.200.000 pesos, ¿sale? Entonces, si le doy 24 meses para pagarme 1.200.000 pesos, el joven Abimael tendría que pagarme algo así como 50.000 pesos, ¿no? 50.000 pesos por mes, ¿es correcto? Sí, me salió la matemática. Entonces, tenía que pagarme 50.000 pesos por mes, pero son 2 años, es muchísimo tiempo. Entonces, vamos ante el notario, establecemos que el joven Abimael tiene que pagarme 50.000 pesos mensuales durante los próximos 2 años para que la casa sea de él, ¿sale? Entonces, me da evidentemente el primer abono, la primera mensualidad ante el notario público, los primeros 50.000 pesos, y a partir de ahí. Pero, imaginemos que el joven Abimael ya tiene sus escrituras, ya es dueño de la casa, y yo le doy las 3 facultades que nos dice Jocelyn de manera muy acertada. Tiene la posibilidad de usar, de disfrutar y de disponer. Y dispone que se venda la casa, o sea, la vuelve a vender. Entonces, imaginemos que la compraventa la hace de contado, da un precio más accesible, dice Abimael que no la va a dar 1.200.000 pesos, que va a vender la casa en 1.000.000 de pesos. Sabe que es más accesible que el precio que yo di. Entonces Abimael se queda con el 1.000.000 de pesos, vende la casa y ya no me paga a mí. ¿Sale? Entonces yo me quedo sin casa y sin dinero. Y Abimael vendió la casa a una persona que ya la pagó de contado y ya se va Abimael y ya se va con el 1.000.000 de pesos que recibió del producto de la segunda venta. Entonces, como yo quiero evitarme ese problema, lo que voy a hacer justamente es reservarme el dominio. Hago un contrato de compraventa con Abimael, pero me reservo el dominio. Si bien yo transmito la propiedad, solo transmito 2 de las características de la propiedad. Nada más la posibilidad de usar y disfrutar. ¿Sale? Entonces, pero no va a poder venderla. Lo puede disfrutar, puede rentarla, puede ponerle en Airbnb, lo que quiera hacer con la casa. Lo que no puedo hacer es venderla, porque yo me reservé el dominio. Es una compraventa con reserva de dominio que justamente trasladó la propiedad, pero no toda la propiedad. Trasladó nada más algunas características, 2 de las características de la propiedad. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Bien, conste. Luego les pregunto el próximo cuatrimestre. Es decir, que no se acuerdan, ¿ok? Pero es muy, muy fácil. Eso, muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, señor Gerardo. Gracias. La 96, por favor. Sí, gracias. Dice, ok. 2, por lo que hace el segundo aspecto, cuando la cosa vendida no se entrega al celebrar la compraventa, el vendedor debe conservarla hasta su entrega, convirtiéndose en deudor de la cosa y aplicándosele las reglas del depositario. Muy bien. Entonces, básicamente es esta característica, ¿no? Va a ser un mero depositario. No tiene mayor problema. Si alguien tiene una pregunta, con toda confianza. Vamos a ver la obligación de la entrega de la cosa. También es posible que se pueda reservar la entrega de la cosa cuando la compraventa no se agota en ese solo momento. Vamos a ver la extensa diapositiva. Jocelyn, por favor. Respecto a la entrega de la cosa, esta puede ser real, jurídica o virtual. Artículo 2189 del Código Civil. Debe entregarse la cosa que se estipuló, salvo dación en pago, en el estado en que se encontraba al acordarse la operación. Si no se pactó la calidad, se
se entenderá de mediana calidad. Deberá entregar además los frutos civiles, naturales o industriales. Debe entregarse de acuerdo con la forma convenida, real o material, jurídica o virtual, cuando la ley la considere en poder del comprador, aunque no lo esté materialmente, como cuando está depositada a su disposición en el artículo 2189 al 2197 del Código Civil. Muy bien, entonces vamos a ver esta parte, reiteramos. Es posible que esta persona entregue los frutos y accesiones. Vamos a establecerlo. Recuerden, por favor, cuáles son esos frutos civiles, naturales o industriales. ¿Quién me acuerda? Los civiles son como, por ejemplo, las rentas que se puedan percibir. Los naturales, porque pues los que sean de la naturaleza. Sí. Los industriales, pues los que son generados en industria. Ok, muy bien. Más o menos, está como muy abstracto todavía. ¿Quién le ayuda a Abimael? No, ok, muy bien. Bueno, aquí me decía, me haría falta un pizarrón, ¿no? Pero vamos a imaginarnos un predio rústico que esté a orilla de la carretera, ¿sale? Ocupamos todo el poder de la imaginación para que ustedes se imaginen un predio rústico que está a orilla de la carretera, ¿sale? A mí me lo venden y vamos a hacer que este bien produzca los tres tipos de frutos. Frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles, ¿sale? Entonces, imaginémonos que este predio tiene una extensión de, digamos, 3 hectáreas, ¿sale? Quiero que se imaginen que vamos a ver esta parte de aquí, que a partir de aquí empiezan las hectáreas, esta es la carretera, ¿sale? Y aquí empiezan las hectáreas. Entonces, resulta que a orilla de la carretera le construyo unos locales comerciales, ¿no? Para que pongan un Oxxo, una gasolinera, etcétera. Aquí lo pongo a orilla de la carretera. Después de esto, en la segunda parte del predio, más alejado de la carretera, empiezo a sembrar unos huertos, ¿no? Como estaba poniendo para Todos Santos, le siembro mango, le siembro limones, le siembro papaya, etcétera, para que empiece a producir esos frutos. Pero después, más allá, la siguiente hectárea, la tercera hectárea, pues es un predio rústico, ahí hay unas chollas y da algunas pitayas y da algunas ciruelas que ya estaban ahí en el terreno. Entonces, bien, este predio nos va a producir los 3 tipos de frutos, ¿sale? Estos frutos, los de la tercera hectárea, aquellos que son naturales, aquellos que no tienen intervención a mano del hombre, son frutos naturales. No hubo intervención a la mano del hombre, ya el predio por sí mismo ya daba pitayas y daba ciruelas, y yo lo único que hacía era recoger esos frutos. Esos son frutos naturales donde no interviene la mano del hombre, ¿sale? Los siguientes frutos, los de la mitad, los de la segunda hectárea, esos frutos son frutos industriales, porque me dio la mano del hombre. La industria del hombre hizo que se produjeran esos limones, esos mangos y esas papayas que produce ese segundo predio, o esa segunda parte del predio, son frutos industriales. La industria agropecuaria se produjo básicamente esos bienes, ¿sale? Y ahora sí, las rentas de los locales comerciales que están a orilla de la carretera, esos son frutos civiles, ¿sale? Es decir, el dinero de la renta que me produce rentar la gasolinera, rentarle al Oxxo, o rentar los locales comerciales, esos son frutos civiles. Entonces, esas son las 3 características que tienen esos frutos. Bueno, cuando una persona adquiere, también tiene esta posibilidad de adquirir, tenemos que darle también los frutos naturales, industriales o civiles que produzca este bien inmueble, ¿sale? No creo que tenga mayor problema. Si alguien tiene una pregunta, pues con toda confianza. Si no, me parece que es claro. ¿Alguna pregunta? Me parece muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Jenny, por favor, ¿nos ayuda? Respecto al lugar de la entrega, se entenderá a lo convenido y a falta de acuerdo el lugar en que se vendió. Artículo 2196 del Código Civil. Con relación a la fecha de entrega, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de una obligación de dar, el acreedor podrá exigirlo. Después de los 30 días siguientes a la interpretación judicial, extrajudicial, notarial o ante 2 testigos, si se duda que se entrega primero la cosa o el precio, ambas cosas se depositarán en manos de un tercero. Bien, muchísimas gracias. Se llama interpelación, dice sí, interpelación judicial
o extrajudicial. Entonces, buscamos en el Código Civil, no sé si está el artículo, buscamos en el Código Civil justamente esa temporalidad y buscamos la palabra, tanto en el Código Civil de Sonora como en el Código Civil de Baja California Sur, buscamos la palabra interpelación, ¿sí? Y veamos qué artículo contempla la interpelación. Cuando no establecemos el tiempo en que debe hacerse la entrega del precio, entonces la relación de la fecha de entrega, evidentemente, si yo le vendo un vehículo yo me estaba vendiendo un vehículo, ¿se acuerdan? Entonces me entregó el vehículo, pero no le dijimos cuándo pagaba yo el precio. Jamás quedamos en eso. Dijimos que eran $5,000, que era un vehículo Honda 2012 y que costaba el monto de $5,000. Fijamos cosa y fijamos precio. Hubo transmisión de la propiedad y ella me entregó el vehículo, me mandó el vehículo, llegó a la nodriza, llegó el vehículo desde Hermosillo, Sonora, llegó el vehículo. Pero no quedamos en el contrato, nunca establecimos por mensaje de WhatsApp cuándo tenía yo que pagar los $5,000. Ya fijamos el precio, fijamos la cosa, me mandó el vehículo, recibí el vehículo, estoy usando el vehículo, pero no le he pagado yo el precio. Y jamás quedamos cuándo le pagaba yo el precio. Entonces, la obligación, evidentemente tengo un deber, yo le debo a Jocelyn eso, pero todavía no estoy en la necesidad jurídica de hacer la prestación. Todavía no es obligación, pero tengo yo el deber, yo le debo a Jocelyn $5,000. Entonces, bien, ¿ya apareció el artículo? Código Civil de Sonora, Código Civil de Baja California Sur, interpelación. Bueno, a mí me aparecen solamente 3 palabras en el Código Civil. Sí. Del artículo 1173, la prescripción se interrumpe. Ahí aparecen 2 y en el artículo que vamos a leer. Ok, muy bien. ¿El que sigue cuál es? En su fracción segunda dice por demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso. Ok. Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda. Y la que acabamos de leer. Ok. ¿Qué artículo es? Ese que le acabo de leer es el 1170. Le puso mute cuando iba a decir 1100. Silenció el micrófono. Muy bien. Jocelyn y Karen, ¿encontraron interpelación, esta interpelación del Código Sonora? ¿No? Encontré una, pero no sé si sea esa. A ver, lea el artículo. Dice, ay, pero déjenme los ojos chiquitos. Capítulo 5 de la interrupción de la prescripción. Por demanda u cualquier género de interpelación notificada al poseedor o al deudor en su caso se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor se desistiera de ella o fuese desestimada de su demanda. Sí, Cuando no, ¿no? Tiene que ser otra. A ver, aquí hay otra más. No hay los demás. Sí, no me aparece. A ver, esta cosa, pero déjame le bajo más. La seguiré buscando por mientras. Sí, a ver, vamos a ver el artículo 2656 del Código Civil de Sonora. 2600, Dice, estamos hablando del contrato de mutuo. Sí, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, ahí nos establece la entrega de la cosa, pero ahí nos maneja 3 meses. Dice, en el caso de haberse pactado, la restitución se hará cuando se pueda o tenga medios el deudor. La obligación será exigible cuando haya transcurrido un término de 3 meses después de la interpelación. ¿Sale? Entonces, ese es el caso o ese es el ejemplo de la interpelación. Pero el artículo 2260 también establece esta posibilidad. Dice, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino
sino después de 30 días siguientes a la interpelación que se haga ya judicial, ya en lo extrajudicial, ante notario o ante dos testigos, tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Ese es exactamente igual que el de Baja California Sur. Es decir, la interpelación acá hace referencia para el pago del precio cuando no se fija un tiempo, son de 30 días después de la interpelación. Yo no puedo cobrarle, es decir, si no fijamos el precio en el contrato, no puedo presentar una demanda exigiéndole que me pague el precio. ¿Por qué? Porque todavía no nace la obligación. ¿Cuándo nace la obligación? Nace la obligación, según el Código Civil de Sonora y el Código Civil de Baja California Sur, nace 30 días posteriores a la interpelación. Entonces, voy con dos testigos, voy ante el notario o, si quiero economizar, promuevo una interpelación judicial para que sea el actuario quien le requiera por la entrega del precio 30 días posteriores a la interpelación. ¿Sale? No sé si quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces ya lo tenemos. Es el artículo 2260 del Código Civil de Sonora y de Baja California Sur. ¿Cuál es, Jaime? El de la interpelación. Sí. Déjame, se me movió esto. Bueno, ahorita ya le corroboramos. Siempre hablamos del de Baja California Sur, ¿no? Pero ya está. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con esto de la interpelación. Regresamos con la diapositiva número 99. Parece que ya terminamos esto y nos interesa para hacer el examen el próximo día viernes, ¿sale? Regresamos, hacemos una pausa 5 minutos. Aymael, las órdenes. Y el que habíamos visto era el 1173, de la interrupción de la prescripción. Y el que habíamos leído anteriormente a ese era el 1986. Muy bien, entonces esos son los caras de la interpelación, pero esa es la interpelación, no es otra cosa más que el requerimiento que se hace al deudor cuando no se fijó una fecha para el cumplimiento de la obligación, ¿sale? Ahora sí, Karen ya se estaba yendo, pero muy bien, regresamos ahorita en 5 minutos, sí, son las 8:24, a las 8:30 regresamos, vayan a tomar agüita, ya regresamos. Gracias. Ok.